Hola, soy José Figueroa y estoy hoy aquí con la Capital Radio, la 10 de Capital Radio, para hablar de un sitio emblemático de Madrid, un sitio de historia, un sitio de arqueología y un sitio de misterio. Estoy en el Parque del Oeste. Justo detrás de mí está el Templo de Devot, un templo con una historia fascinante, en un sitio con historia. Hoy por la mañana, en el programa El Remate, con Miguel Ángel González Suárez, hicimos una retransmisión en la cual yo hablé desde la Plaza del 2 de Mayo. Y en la Plaza del 2 de Mayo hablé de cómo Napoleón Bonaparte, durante su ocupación de España, se enfrentó a el pueblo español. Se enfrentó a una rebelión que justamente nació en Malasaña, en la Plaza del 2 de Mayo. Curiosamente, esa Plaza del 2 de Mayo está emparentada con este lugar, con el Parque del Oeste, pues fue de la noche del 2 al 3 de mayo cuando 44 madrileños perdieron la vida porque fueron fusilados por las tropas de Napoleón, y sus cuerpos estuvieron aquí expuestos durante muchos días para escarmiento de la población. Curiosamente, Napoleón fue el europeo que trajo la magia de Egipto a Europa. Fue el hombre que fue allá no solamente con un ejército y con cañones y barcos, la famosa batalla de las pirámides, sino que además llevó con él lo que él llamó un ejército de sabios, de arqueólogos, de historiadores, de personas estudiosos que examinaron a fondo la cultura egipcia y se trajeron innumerables artefactos para Europa y empezaron toda una fascinación que dura hasta hoy. De ahí nació eventualmente las órdenes esotéricas que durante mucho tiempo y aún hoy trazan su historia hasta el antiguo Egipto. De ahí nace la fascinación con el misticismo y con el misterio de Egipto. Y justamente España, en los años 60, a raíz de las grandes obras que llevaron a cabo con la presa de Asuán, a cambio de los favores prestados, pues fue una obra, nunca mejor dicho, faraónica. El trasladar templos y templos y templos de un lugar a otro para evitar que fuesen inundados. A cambio, según la historia oficial, el gobierno egipcio, en agradecimiento, cedió a España el templo de Devot, un templo dedicado a Amón-Ra y a Isis. Lo que pasa es que cuando escarbamos un poquitito, descubrimos que no fue tan amistoso ni fue tan fácil. De hecho, hubo bastante rifirrafe y hubo lo que llamaríamos torceduras de hombro, de brazo, por parte del gobierno español de la época, para que al final pudiese ser trasladado el templo aquí, a la plaza, al Parque del Oeste, cerca de Príncipe Pío y de la Plaza España. Este terreno perteneció a la famosa familia de Saboya, y después de lo que ocurrió en el 2 de mayo, durante mucho tiempo, pues obviamente no tuvo muy buena fama. Eventualmente aquí se construye el llamado Cuartel de la Montaña, que en el año 36 es donde se origina el alzamiento de la Guerra Civil Española. Hay una gran masacre, muere mucha gente aquí y durante muchos años las ruinas del Cuartel de la Montaña están justo ahí, donde ahora está el Templo de Devot. Cuando en 1968 traen el Templo de Devot de Asuán hasta aquí, un total de, si no me equivoco, 1.590 y pico piedras, una gran obra de ingeniería. De hecho, curiosamente, algunas de estas piedras originales se perdieron por el camino. No sabemos muy bien dónde acabaron, aunque quizás uno se lo puede imaginar. La época era la época que era, siempre ha habido coleccionistas preparados a pagar mucho dinero por ciertas piezas. Al final se pudo completar
Y curiosamente durante muchos años, de hecho, ahora está muy bien protegido, la entrada está guardada por guardias de seguridad, hay que pedir entrada con anterioridad por internet, si bien es gratuita. Durante muchísimo tiempo estuvo muy de la mano de Dios y de hecho pues era famoso porque ahí pues, ocurrían muchas cosas a todas horas del día y especialmente de la noche. Y es en esas horas de la noche donde hay muchas leyendas urbanas aquí en Madrid de lo que ha pasado y sigue ocurriendo aquí en el Templo del Oeste. He hablado con muchas personas, he hablado con personas que hablan de la leyenda de los gatos negros que se pasean por el templo en la noche, se dicen que son encarnaciones de los faraones egipcios, de los dioses egipcios, pero yo me voy a quedar con un episodio que pasó aquí, en el Templo del Oeste, en los años 80. Es un testimonio de primera mano. Yo conozco a las personas que presenciaron lo que os voy a contar. Y es un tema fascinante. Hoy en la radio con Miguel Ángel, en la 10, hablamos del fenómeno de cómo los ovnis ahora han cambiado de nombre y antes eran objetos volantes no identificados y ahora son otra cosa, ahora son fenómenos atmosféricos, fenómenos volantes, ya no se les llama objetos, ahora son fenómenos. Y esto es porque han pasado muchas cosas, se han abierto muchas investigaciones, sobre todo de parte de militares, hay ya muchos testimonios, hay muchos documentos desclasificados y están hablando de no ya solamente naves, los tradicionales platillos volantes, pero ahora incluso hablan de formas de energía, hablan de seres, hablan de cosas que en realidad no tenemos el entendimiento de qué es lo que estamos viendo. José Figueroa para la 10 de Capital Radio.